Institución Educativa Privada San Carlos, con su lema Formando Triunfadores basado en valores. Pedregal Majes, Lenguaje 1, segundo año de secundaria. Tengan un buen día, estudiantes de la Institución Educativa Privada San Carlos. Dios bendiga e ilumine sus hogares. Hoy día vamos a desarrollar el módulo 7, tema 2, la sintaxis, la oración. Ya ingresó Belén. Buen día, Belén, ¿cómo estás? Bien, alumnos. Con relación a lo que es la sintaxis, alumnos, tenemos que entender que es una disciplina de la gramática. Ustedes saben que la gramática engloba todos estos aspectos, ¿no? La sintaxis viene, pues, ¿no? Sintácticamente, morfológicamente, léxicamente, ¿no? Etcétera, alumnos. La gramática, estudio. O sea, la sintaxis es una disciplina. Pero, ¿qué hace la sintaxis? ¿Cuál es su tarea principal? Analiza, alumnos, las palabras en sus funciones e interrelaciones cuando se forman enunciados. O sea, las palabras, ¿qué función están cumpliendo, estudiantes, en la oración? ¿Cuál es la función? Y deben estar interrelacionadas y en concordancia, ¿no? Ya sea, ¿no?, en primera, segunda, tercera persona, en singular o en plural. ¿Qué quiere decir esto, alumnos? Que la clave de la sintaxis es la función. No estudia la función de la palabra. O sea, cuando nosotros hablamos de sujeto, predicado, núcleo, modificadores, ¿no?, o subordinados, que hoy en día le han cambiado el nombre, ¿no?, pero todavía algunos textos, libros, ¿no?, fuentes bibliográficas se utilizan el nombre de modificadores, ¿no?, etc. ¿A qué nos estamos refiriendo? Al papel que cumplen las palabras en la oración. En otras palabras, alumnos, se encarga de estudiar la oración y el funcionamiento de sus elementos. Y si hablamos de elementos, nos estamos refiriendo, alumnos, a lo que es las palabras. Que acá podemos, ¿no?, encontrar, alumnos, ¿no?, qué función cumple el artículo, el pronombre, el sustantivo, el verbo, ¿no?, el adverbio, ¿no?, etcétera, alumnos. La función de eso, que hemos estudiado anteriormente. Y el sintagma es la unidad de estudio de la sintaxis. ¿Qué estudia la sintaxis? El sintagma. ¿Y qué es el sintagma? Bueno, antes lo conocíamos como sujeto, ¿no?, y predicado. Hoy en día como sintagma nominal, ¿no?, sintagma verbal. Hay otras funciones también sintagmáticas, como que es la frase, ¿no?, la oración, lo que es una proposición, alumnos. Pero veamos primeramente la estructura del sintagma. En este caso tenemos un modificador, un elemento nuclear, ¿no?, modificador. Si hablamos de modificadores, alumnos, estamos hablando del sujeto. Si hablamos de objeto, ojo, objeto, ¿no?, entonces nos estamos refiriendo al predicado. En este caso, acá puede ir un artículo, acá un sustantivo, y acá de repente lo que es un adjetivo. ¿Sí? Ese elemento, alumnos.
Bien, tenemos un ejemplo. El auto rojo. El, que viene a ser un artículo, que es un modificador, debería ser un objeto, ¿no?, directo. Auto, que es un sustantivo, que es un elemento nuclear, que es la base, que es el núcleo, ¿no?, del sujeto. Rojo, que es un adjetivo, viene a ser un modificador, o sea, un objeto directo. Y auto es el sustantivo. Veamos cuáles son los tipos de sintagma. Acá depende de algo, alumnos. ¿Y de qué depende, profesor? De aquella palabra que funcione como núcleo. De aquella palabra que funcione como núcleo. Por ejemplo, ¿no?, tenemos un sintagma nominal. Acá el núcleo, ¿cuál va a ser el núcleo, alumnos? Un sustantivo. Ejemplo, los gatos pequeños. Gatos es el sustantivo. Un sintagma adjetival. El núcleo, ¿qué va a ser acá? Un adjetivo, ¿no? O sea, poco agradable, ¿no? Porque bueno, muy agradable, bastante agradable, adjetivo. Sintagma adverbial. Aquel núcleo es un adverbio, alumnos. Y tenemos, ¿no?, muy temprano. Los adverbios, alumnos. Muy temprano. Y el sintagma verbal es aquel que constituye el predicado. Ojo, predicado de la oración. Y tiene como núcleo, estudiantes, un verbo. Tiene como núcleo un verbo. Ejemplo, ¿no? Trabaja temprano. Alumnos. ¿Cuál es el verbo? Trabaja. Trabaja temprano viene a ser el predicado. Profesor, ¿y el sujeto? El sujeto está sobreentendido. En este caso, puede ir él trabaja temprano o ella trabaja temprano. Él y ella están en ¿qué número? Singular. El verbo, estudiantes, también está. Por eso la concordancia, les dije. Veamos un análisis sintáctico de la oración, alumnos. Acá ya tenemos sujeto y predicado. Los hombres buscan siempre la justicia. Los hombres buscan siempre la justicia. Veamos. Los hombres es el sujeto y buscan siempre la justicia el predicado. Analicemos sintácticamente. Los, que es un artículo, alumnos, que viene a ser un modificador directo o objeto directo. Hombres, que es un sustantivo, es el núcleo. Entonces estamos viendo la función que está cumpliendo las palabras, los y hombres, que es el sujeto. Y en cuanto al predicado, bueno, hemos visto que el verbo viene a ser el núcleo, en este caso buscan, de buscar. Siempre, alumnos, que viene a ser un circunstancial de tiempo. Recuerden los circunstanciales. La justicia, un objeto directo. ¿Y cuál es la pregunta que debo de realizar, estudiantes, para reconocer el objeto directo? A ver, ¿cuál sería la pregunta? 20, a que me responda. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Yo les he dado unas formulitas para poder reconocer, estudiantes, el objeto directo y el objeto indirecto.
A ver, Cuando los hombres buscan la justicia. ¿Ah? a ver, perdón, hijo, a ver, despacio, despacio. ¿Ah? Cuando los hombres buscan la justicia. Siempre. ¿Cuál sería la respuesta? A ver, Siempre. lo que estoy diciendo no he dicho alumnos del circunstancial, he dicho del objeto directo. Objeto directo. Te equivocaste, hijo, del objeto directo. No está bien, nos sonreímos, Ya, nos ¿qué buscan alegramos. siempre los hombres? A ver, no te he escuchado bien, hijo. A ver, ¿cuál? ¿Qué buscan siempre los hombres? No, la pregunta es ¿qué o a quién? Más verbo, más sujeto es la fórmula. O sea, ¿qué? ¿Cuál es el verbo? Buscan. Buscan, más sujeto. Los hombres. Los hombres. Respuesta. La justicia. La justicia, objeto directo. ¿Ven? Miren, se han perdido un 20, caramba. Hijos, hijas. ¿Mm? Seguro Holloway, ¿cómo se llama? Les ha traído mala suerte. Lo sentimos entonces. Continuemos de estudiantes entonces. Ahora, ¿qué es la oración? Es la unidad mínima que tiene sentido completo. Ojo, independencia sintáctica y unidad de entonación. ¿Sí? En cambio, la proposición, creo que hemos estudiado en otro tema, la diferencia es que la oración tiene independencia sintáctica y la proposición, ¿no? O la oración compuesta que estudia por dependencia sintáctica. Veamos la clasificación, alumnos. Según su complejidad, o sea, de acuerdo a su estructura, ¿no? O sea, cómo está formada, cómo es oración simple. ¿No? En esta oración simple, pues solamente encontramos, ¿no?, un verbo. Por ejemplo, subió al puente, verbo subió. El director miró a todos muy serio, miró es el verbo. Oración simple. Con relación a alumnos, ¿no?, tenemos otros, ¿no? Andrés llegó tarde, verbo, llegó. Dionisio va a cosechar las lechugas sembradas. Acá hay una perífrasis, va a cosechar, que viene a ser el núcleo. Recuerden la perífrasis, ¿no? En cambio, la oración compuesta, estudiantes, en esta oración compuesta solamente vamos a encontrar acá proposiciones. Por ejemplo, subió al estrado y acá tenemos un nexo, ¿sí? ¿Qué sí? Una conjunción. ¿A qué clase de conjunción pertenece? Ah, la conjunción copulativa. ¿Y cuáles son las clases de conjunción copulativa? I, e, ni, que. I, e, ni, que. Son las 4 conjunciones copulativas. Y arengó al pueblo. Otra proposición. O sea, acá encontramos dos oraciones. Por ejemplo, él subió al estrado o ella subió al estrado. Él arengó al pueblo y ella arengó al pueblo. ¿Por qué se diferencia, alumnos? Porque hay dos verbos. Subió y arengó. Y está subordinada, porque dice, subió al estrado. ¿Pero para qué subió por el estrado? Ah, porque arengó al pueblo. Veamos la siguiente. Lucrecia trabaja en el banco. Y
Pedro en el circo. Acá hay dos oraciones. Lucrecia trabaja en el banco, Pedro en el circo. Hay dos, profesor, ¿y dónde está pues el otro verbo? Solo encontramos trabaja. Lean bien la oración. A ver. Lucrecia trabaja en el banco y Pedro en el circo. El segundo verbo está sobreentendido. Mucho cuidado con esto, por favor. Hay verbo que puede estar sobreentendido. ¿Sí? Para evitar la redundancia. Esos son unos casos especiales, alumnos. Que a veces estas oraciones las ponen para el ingreso a la universidad. Porque a veces el estudiante o el postulante, hijos, hijas, por la apuranza del tiempo de las preguntas, ¿no? De 60 o 120 preguntas. No, acá hay un verbo, esta no es. A ver, te dicen, ¿no? ¿Cuál de las siguientes oraciones tiene dos verbos? Uno mira rápido y se equivoca. Y no le encuentra. Tener mucho cuidado. Veamos según su estructura en sujeto y predicado. Entonces lo que estoy diciendo es que esa oración de Lucrecia trabaja en el banco y Pedro en el circo, está sobreentendiendo que hay dos verbos. Claro, hay uno que está presente y el otro está sobreentendido. Ya, gracias. Oración unimembre, alumnos, ¿no? Oraciones sin verbo, ¿no? Conjugado, ¿no? Y tenemos esto, ¿no? Buenos días, hola, cuánta sabiduría, qué tal, qué bello, ¿no? Hace frío. Oraciones unimembres con verbo conjugado. Estuvo lloviendo hace unos minutos. Ahora habrá que pensar en esas cosas. Es de noche. Estas con verbo conjugado, alumnos, no admiten sujeto. No admiten sujeto. Ahí colóquenle a la primera oración un sujeto. A ver, estudiantes. Buenos días, Carlos. Ahí colóquenle a la segunda y la tercera, colóquenle un sujeto. Él estuvo lloviendo. A ver, coloquen, vamos, hijos, a ver, comprobemos, pues, hijitos, vamos, hijas. No se puede, ¿correcto? En cambio acá, alumnos, acá encontramos estas interjecciones. Esas son sin verbo conjugado. Y la mayoría de alumnos a veces se encuentra con este signo. ¿Qué signo es? El signo de exclamación o de admiración, ¿no? La mayoría. Pero una interjección es hola, ¿no? Buenos días, ¿no? Hace frío. Esa es la diferencia, ¿no? Para que ustedes sepan diferenciar una oración unimembre sin verbo conjugado y con verbo conjugado. ¿Sí? La mayoría sin verbo conjugado llevan esos signos, son interjecciones, y en la oración unimembre con verbo conjugado está el verbo, pero por eso si hay verbo, entonces es una oración bimembre. No admiten el sujeto, como ustedes han estado de repente, alumnos, verificando, ¿no? No se puede, ¿no? Estuvo lloviendo hace unos minutos, ahora habrá que pensar en esas cosas, ¿no? Es de noche. Oración bimembre, alumnos. En la oración bimembre, pues, ustedes tienen, alumnos, dos elementos que tienen ustedes lo que es el sujeto y lo que es el predicado. Ejemplo, los niños saltaron de alegría al verte. Los niños, sujeto,
saltaron de alegría al verte el predicado. Pero ¿cómo se reconoce, no? ¿Quiénes saltaron de alegría al verte? Respuesta a los niños. Y para el predicado, ¿qué se dice de los niños o del sujeto? Saltaron de alegría al verte. Pero antes, alumnos, de pasar a otro tipo de oraciones, recuerden, alumnos, que el sujeto, por favor, por eso se hace la pregunta, ¿no? Se le hace la pregunta al predicado. Que el sujeto puede estar al inicio, al medio, al final, o puede estar, ¿no?, sobreentendido. No olvidarse, por favor, al inicio, al medio, al final, o puede estar sobreentendido. Bien, veamos entonces, estudiantes, ahora, según la actitud del hablante, las oraciones, que se las conocen ustedes desde, alumnos, desde primaria. Y con relación tenemos las oraciones, ¿no?, enunciativas, alumnos, o aseverativas, en la cual tenemos las afirmativas, ¿no? Hace media hora que he bajado a la laguna. Dejará muchos discípulos. Negativas, la mujer no le contestó. No dejó mucho dinero. Alumnos. Interrogativas. En las interrogativas, alumnos, tenemos había llegado acompañado. Y cuando nos vemos. Son los que llevan los signos gráficos, ¿no?, de interrogación. Cuando llevan los signos de interrogación, alumnos, es una interrogativa directa. Y profesor, ¿también hay indirectas? Sí, hay indirecta. ¿Por qué razón? Porque se ausenta ¿qué? Si la directa tiene estos signos gráficos, ¿no?, interrogativos, el indirecta pues no lleva estos signos gráficos, alumnos. ¿No? Por ejemplo, no, dime quién se llevó mi computadora. ¿Sí? O les pregunté cómo rescataron al espantatiburones. Veamos acá. Acá tenemos dos directas. Con signo de interrogación. Si la primera dice había llegado acompañado, ¿cómo sería indirecta? ¿Cuándo había llegado acompañado? Ya viene a ser indirecta. Lo otro, ¿cuándo nos vemos? ¿Hasta cuándo nos vemos? Indirecta. Exhortativas o imperativas, ¿no? Esas que no de orden, de mandato. Cierra la puerta. No fumar. D. Exclamativas o admirativas. Oh, Dios mío. ¡Qué rico! Entonces, alumnos, que también acá son directas, cuando llevan ese signo gráfico admirativo, e indirectas cuando no llevan estos signos, ¿no?, exclamativos o admirativos. En dubitativas o de probabilidad, a duda. Quizás viajemos, posiblemente necesitemos practicar más, tal vez venga temprano.
tenemos las desiderativas u optativas. Ojalá apruebes el examen, ¿no? O sea, es un deseo. Quisiera ver menos niños huérfanos. Espero que termines tu trabajo. Bien, estudiantes, en cuanto a actividades, elaboran un organizador visual con la información brindada en el cuaderno, le toman una fotografía nítida y le envían a la plataforma de la institución. Estudiantes. Bien, ahora en su cuadernito, alumnos, colocan como título, claro, ya dejando el espacio para su organizador visual, colocan como título Examen Diario 1. Por favor, Examen Diario 1. Bien, veamos el examen. Coloca número 1 en su cuaderno. Los nexos y, ni, que son conjunciones, o sea, ¿qué clase de conjunciones? Tienen 2 minutos, aunque ya les he dicho ya la respuesta anteriormente. Pero vamos a darle el tiempo, 2 minutos. Los nexos y, ni, que son conjunciones. Tiempo número 2. Las unidades ya, ya, bien, bien. Son conjunciones, o sea, ¿qué tipo de conjunciones son? 2 minutos.
Tiempo. Tercera pregunta. Las unidades, aunque a pesar de son conjunciones, 2 minutos. ¿Qué tipo de conjunciones? Cuarta pregunta. En la oración, el premio será para Tania u Ofelia. ¿Qué clase de conjunción presenta? O sea, el premio será para Tania u Ofelia. ¿Qué clase de conjunción presenta? Ya le estoy dando a conocer dónde se encuentra la conjunción que está resaltada, ¿no? En negrita. Pero ¿qué clase de conjunción presenta? Tiempo. Quinta y última pregunta. Morfológicamente, las conjunciones son 2 minutos. Morfológicamente.
Bien, los alumnos que han terminado, por favor, le toman una fotografía y me la envían. Me olvidé su práctica, ¿no? Bueno, los voy a dejar descansar, no se preocupen. No se preocupen, viernes descansen. Halloween, día de la canción criolla. No, profesor, el día de la canción criolla se festeja el día de la canción criolla. El día de la canción criolla es la que se festeja. Mi familia festejaba los dos. Por la tarde, el día de la canción criolla, y por la noche nos llevaban a pedir dulces. Ya. Bien, Dayana, Snyder, Darison y Pedro, hasta la próxima clase. Esmeralda también. Hasta luego, profesor. Que te buen día. Que te buen día. Hasta luego, profesor. Un bonito día. De igual forma. Luis Tipo, Milagros, Limni y Yasmín también. Hasta la próxima clase. Hasta luego, profesor. Que tenga un buen día. Que tenga buen día. Hasta luego, cuídense. Hasta luego.